doctora Summer y les envío un fuerte abrazo de luz para darles la bienvenida a su programa favorito, El Chateo. En un minuto, como siempre, voy a estar acompañada de las mejores expertas que vienen hasta aquí a compartir sus conocimientos y experiencias para responder todas esas preguntas que ustedes nos están enviando día a día a través de nuestro chat. Y comenzamos hablando de esas personas que seguramente conoces alguna, que de repente están felices, luego están tristes, luego se enojan y luego se deprimen. Hoy hablaremos todo sobre el trastorno bipolar. Luego en nuestro segmento Chateando con Summer te compartiré los secretos para tener un sueño relajado, profundo y reparador. Y al final le hablaremos a todas esas chicas que han sido activas sexualmente pero de repente ya no les provoca más. Perdí mi deseo sexual. ¿Será que soy frígida? Todo eso y mucho más hoy aquí en el Chateo que comienza justo ahora con este clic. Usamos a la ligera esta frase, tú sí eres bipolar o hoy amanecí bipolar. Y realmente no estamos conscientes de que este término se refiere a una enfermedad sumamente grave que afecta a muchas personas en el mundo y sobre todo a sus seres queridos. Y para hablar sobre este tema y conocer todo sobre este trastorno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Tenemos a la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica. Bienvenida, Edith. Gracias. También nos acompaña Yugle Rivas, psicóloga clínica, también psicocoach Kids, bienvenida. Por este lado tengo a Adriana Ochoa, terapeuta profesional de la salud mental. Hola Adriana. Y también nos acompaña Pia Bataglia, coach sexontológico. Muy bien, mis chicas, comenzamos definiendo qué es el trastorno bipolar. Me encanta hacer que hagas esa pregunta porque no es lo mismo lo que se dice por ahí en las calles, ay, estás bipolar, eres un bipolar, con lo que realmente es un trastorno. El trastorno bipolar tiene consecuencias de salud mental severas. Entonces hay que saber cómo diferenciarlo, ¿no? Es un diagnóstico, el trastorno bipolar. Hay varios tipos, está el bipolar 1, está el bipolar 2, está el ciclotímico, cada uno de ellos tiene ciertas características. Pero hay como grados. Sí, pero lo más clásico es la variación entre la manía y la depresión. Ahora, podemos entrar más en detalle qué es cada una de las cosas, pero tiene que ver como por lo menos 2 años de duración de síntomas de manía, comportamiento maníaco, que ya si quieres les cuento un poco cuáles son esos, y síntomas de depresión. Ok, entonces decir que el trastorno bipolar tiene varias fases. Es importante hacer una segunda distinción antes de entrar a ese punto. La palabra trastorno, porque principalmente partiendo de allí, toda persona que la escucha lo asocia a enfermedad o a locura. Y entender que un trastorno tiene que ver con un funcionamiento cerebral diferente es lo que nos va a conectar con entender que el origen de este tipo de trastornos tiene su origen en la química cerebral. En la química cerebral. Entonces, por tal motivo, una de las vertientes de la intervención tiene que ver con el fármaco, porque tener un trastorno no significa estar loco ni estar enfermo, es una condición. ¿Bien? ¿Es una condición que se cura? Sí. ¿Se controla o se cura? Se controla, o sea, la enfermedad como tal, cuando ya es un trastorno, cuando ya es un diagnóstico psiquiátrico, no tiene cura, pero tiene muy buen manejo con medicación y con terapia. Es importante que las dos cosas estén presentes porque son trastornos. En realidad tiene que ser trabajado y chequeado a lo largo del tiempo, aun cuando esos síntomas hayan variado o hayan disminuido. El trastorno bipolar no se cura. El trastorno bipolar es crónico, es para toda la vida. Lo que se puede es manejar los síntomas. Generalmente se diagnostica en la adolescencia o en la adultez joven, pero tiene que ver realmente como esa duración en el tiempo del comportamiento para poderlo diagnosticar. Entonces, cuando tú tienes a alguien, por eso, ¿Cómo saber alguien, que tienes a alguien cerca o que tú mismo puedes tener un trastorno bipolar? Claro, no es lo mismo, y esta parte es muy importante, no es lo mismo decir, ay, tengo mi rango de emociones, que es natural y normal que todos tengamos tristeza, alegría, felicidad. Pero así de rápido, Edith, o sea, en un mismo día todo. El trastorno bipolar no es así de rápido, no tiene nada que ver con eso. O sea, una persona que varía y tiene ciclos, no necesariamente, o sea, el ciclo tú puedes estar una semana maníaco y una semana depresivo, pero no necesariamente quiere decir que porque en el mismo día estás contenta y estés triste, tienes un trastorno bipolar. Exacto. Eso es una
encanta que lo expresión aclaren. coloquial Claro. que usamos así a la ligera, que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo entiendo que la gente tenga rangos de emociones y eso tiene más que ver con la vida que estamos viviendo de ansiedad y de Exacto. depresión y de la corredera y no pararse a detenerse a ver qué me está pasando en ese momento. Pero cuando una persona está, por ejemplo, para hablar de manía, cuando una persona está, no duerme durante toda una semana, se siente grandiosa. Creativa, pero el cerebro le está funcionando a 1000 por hora, habla sin parar, regala todas sus cosas. Wow. Eso es un comportamiento Una manía. Son maníaco. conductas extremos, por Ok. eso es que hablamos de manía. Cuando la persona tiene presente el episodio de manía, porque de hecho el subtipo de trastorno bipolar que se va a diagnosticar va a depender de los episodios, porque puede presentarse fase maníaca o pueden presentarse fases depresivas, pero en esas fases van a haber una serie de síntomas con una duración y frecuencia que van a determinar que esto tome la forma de un trastorno. ¿Por qué? Porque genera malestar clínicamente significativo e interrumpe la cotidianidad y la conducta adaptativa del paciente. En este sentido, tú puedes tener cambios de humor bruscos, repentinos, pero mientras esto no afecte tu convivencia y tu conducta adaptativa, no hablaríamos de un trastorno. Ok, ¿qué es lo más difícil de convivir con un paciente o con una persona que tiene un trastorno Los bipolar? ciclos, precisamente, los cambios de humor, las reacciones que toma porque son impredecibles, o puede ser sumamente cariñoso, o puede ser sumamente excitado, o puede ser totalmente depresivo de querer lanzarse por el balcón. Entonces eso es lo que más temor y lo que más a los que estamos alrededor nos confunde. Es decir, no se sabe qué esperar de esa persona, pero tienden a estar más en depresión que en manía, o eso varía, eso no se sabe cómo va a ser. Eso varía. ¿De qué depende y la fase? O sea, ¿de qué depende? Es que justamente esa variación que no tiene que ver con el ambiente, sino que está dentro de la persona, es lo que descompone al que está fuera, a esa pareja, al amigo, al papá. ¿Por qué? Porque no sabes qué esperar y realmente puedes pasar de un episodio que no es de un día en el día, sino que puede durar semanas hasta meses, de la depresión a la euforia. Y entonces no sabes cómo manejarte porque venías de una idea distinta. Pero ese cambio de humor tendrá que ver con algún acontecimiento positivo o negativo que le pase. no, tiene general. nada. O sea, tú puedes No. estar en el La mejor enfermedad. momento Ahí de es tu donde vida, está la sacarte la dificultad. lotería y deprimirte. No, sí. Las causas de la bipolaridad, del trastorno bipolar, son mucho más genéticas, Son mucho genéticas, más ambientales. ¿Son que hereditarias? Hereditarias muy Totalmente. probablemente, Wow. sí. Hay una herencia Sí, hay genética. muchísima probabilidad de que sea hereditaria. Y también puede haber pueden ser generadas por ciertas medicaciones, ciertas sustancias que se toman, ciertos virus que se adquieren, que pueden generar el trastorno bipolar o por lo menos ese tipo de síntomas. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde viene eso. Y hay un Juliet, ¿cómo desorden se- a nivel cerebral, no Ajá. se está produciendo el litio necesario para poder estar estable. Ok, No, y en el caso de los niños, Yugle, ¿cómo se detecta? Porque en los adultos como que es más fácil. Mira, me encanta Quizá esa pregunta. los niños, no sé. ¿Cómo Me- sabes que está deprimido? Me encanta esa pregunta. El origen del trastorno tiene su origen a nivel clínico. Es como que los psicólogos tenemos un manual para poder, no vamos diagnosticando a dedo, ¿no? Hay un manual riguroso donde hay una serie de criterios en intensidad y Sintomatología. frecuencia para llegar allí. Y este trastorno se ubica dentro del inicio de, como mencionó Edith, en adultez o adolescencia. Ok. Pero es importante que se han registrado muchos casos de inicio temprano. ¿Qué pasa? Muchos niños que en edades tempranas fueron diagnosticados de hiperactividad infantil, cuando llegan a la adolescencia, que emiten un diagnóstico de bipolaridad, la pregunta sería, ¿realmente hablábamos de hiperactividad en infancia o la hiperactividad era una forma de manía que viene a manifestarse ya en adultez o adolescencia para perfilar un diagnóstico claro? Y se confunde mucho también con el Increíble. ADD, Con porque el ADD, entonces el la niño es sumamente hiperactividad. activo, es hyper, Exactamente, entonces lo medicamos y realmente lo que está es empezando a mostrar es la manifestación de la enfermedad en el comportamiento. del Sin niño. embargo, es bien delicado y esto es algo de responsabilidad, que como es un diagnóstico que muchas veces no tiene su origen a edades tempranas, es importante el monitoreo, la evolución y el tratamiento para después perfilar de qué hablamos. Y Pero sí se han registrado la casos. genética. La Es bien genética. importante tener en cuenta que si mi mamá fue historia bipolar o Puede mi haber algo de tía esto. fue bipolar o yo soy bipolar, pues, Estemos como en alerta, alerta. pendiente y haciéndole un seguimiento riguroso a esos Correcto. hijos. Tenemos que ir a una pausa comercial y al regreso vamos a ver cómo puede afectar el trastorno bipolar a la pareja, a la familia y a tus seres queridos. Ya venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos aquí conectados
Seguimos contigo en el chateo aprendiendo todo sobre el trastorno bipolar. Y antes de irnos a la pausa comercial dejamos una pregunta en el aire, que ya habíamos hablado de eso, pero vamos a terminarlo de reforzar. ¿Cómo afecta el trastorno bipolar a tus familiares más cercanos, a tus hijos, a tu pareja, a tus seres queridos? Mira, una de las cosas justamente que estamos hablando durante la pausa, en la fase maníaca, es una fase donde la persona se siente espectacular, la persona se siente que lo puede todo, que lo logra todo, y de hecho son súper creativas y súper productivas. Productivo. Entonces, no hay ningún indicador en la persona de que si ella esté mal o él esté mal. Entonces, no va a querer ni tomar medicación, ni tener ningún tipo de tratamiento, ni aceptar de que los seres queridos están horrorizados con lo que está pasando o Esperando. están afectados. Entonces, esa es una de las cosas más difíciles de manejar. Justamente en la etapa maníaca de decir, o sea, de que la gente alrededor está súper afectada de lo que está haciendo, cómo se está comportando, de que no duerme, de que no para, de que regala todo, de que gasta todo el dinero, la persona no se da No es cuenta que está consciente. pasando. Entonces, No. Claro. y asimismo, el otro extremo, que es la depresión. Entonces, la persona está que no funciona, que no se para de la cama, quiere está morir. Y que no ha suicida. pasado nada Sí, afuera. sí. O sea, que Exacto, pudiera, no tiene que que ver. no tiene que ver con el No hay afuera. un Y tú disparador. entonces como acompañante, como papá o como pareja, tú no puedes entender cómo si veníamos tan bien y todo más o menos está igual, ahora no tengas O ganas sea, de esto nada. genera ansiedad para los seres queridos. Claro. Totalmente. Frustración. Y Una disfuncionalidad. ansiedad gigantesca, Sí. una impotencia gigantesca, rabia, pero entonces no lo podemos manifestar porque no sabemos si los disparamos. ¿Qué lo dispara? Ya hablaste de los disparadores. ¿Qué lo dispara? ¿Qué puede detonar la manía Mira, o una la de las cosas que yo he depresión? visto mucho en mis pacientes tiene que ver con el estrés. Altos niveles de estrés, cuando ya llega un nivel de ansiedad y de estrés que no se puede manejar, generalmente genera lo que ya está predispuesto, porque ojo, tiene que haber una Claro, información eso genética es que esté ahí. importante, claro. Otra cosa que sí he visto también muchos jóvenes, desafortunadamente, es el uso de marihuana. De hecho, Es tengo un caso increíble. ahorita que cada vez que ha fumado marihuana, activa, se dispara el se le transporte. activa Porque el- la marihuana o se activa- excita el sistema nervioso. Claro, porque Pero es- estaba tomando sí. tratamiento tú. No, No, pero no, es que empezó puede a tener síntomas de manía. y Después de se la fue marihuana. Sí, una vez que Claro, eso fue porque repetido. tú lo ves, digamos, Sí. como una persona que no ha pasado por eso, como no ha sido diagnosticada como en el Sí, trastorno. sí. Sin embargo, la marihuana te activa todos los síntomas, Wow. porque hay un cambio, digamos. ¿Y el café No. afecta o no afecta? Porque el café es un estimulante del sistema nervioso Exacto. central. Entonces, Pero imagínate entonces, una persona que ya está estimulada, estimulada. que le encima se meta café. O sea, igual como el antidepresivo. Una persona que realmente tiene bipolaridad, el tratamiento no es un antidepresivo, porque cuando tú estás tratando de tomar el antidepresivo para la depresión, estás estimulando la manía. Claro. Entonces estás desbalanceando el ¿Y qué sistema tratamiento muchísimo más. puede tener una persona que O sea, tenga un trastorno bipolar? En este momento antes se les daba mucho litio, pero en Sí. este momento están usando anticonvulsionantes Sí, también. para poder Lo cual equilibrar. también es una de las cosas que afecta a la familia porque los efectos secundarios del litio son bastante fuertes. Entonces, para la persona que toma ¿Cómo el lo afecta? tratamiento... ¿Cómo que Bueno, tiene toda una serie de síntomas. O sea, yo no soy psiquiatra y no me quiero meter con Ok, eso, porque sé pero mucho de afecta eso, su pero- conducta, afecta su... Sí, tiene su una serie de comportamiento. síntomas Pero fíjate cuán fisiológicos, importante es, tú lo acabas de decir, eso es un tema que debe ser manejado médicamente por un Exactamente, psiquiatra. exactamente. Y cuando ya hablamos de trastornos, un psicólogo clínico que esté especializado en esa área. Por eso es que coloquialmente decir tú eres... es Me algo- encanta lo que estás planteando, porque hasta qué punto un psicólogo puede ayudar, porque de repente si es un tema de psiquiatra y medicamento, el psicólogo Claro, no tiene no, mucha no, no, gracia. Tiene que no. trabajar en ya. ¿Qué Ajá, pasa? sí. Cuando Aclaremos hay un eso. trastorno, la combinación, si analizamos que su origen tiene que ver con la química cerebral, necesita de la mano del psiquiatra el fármaco para compensar orgánicamente y del Exacto. psicólogo para hacer el acompañamiento familiar y personal. Es que si Y no, 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 todos no los funciona bien. psicólogos, emocional, porque ¿no? tiene que ser un psicólogo clínico. Clínico, correcto. O sea, Psicólogo eso clínico. también es importante, porque no todo psicólogo está preparado para trabajar con patologías. Correcto. Eso es muy importante. ¿Y cómo diferencia una persona que tenga trastorno bipolar de una persona que tenga una hipotimia o que sea una persona demasiado alegre? Es que fíjate, uno de los diagnósticos diferenciales de la bipolaridad es que el tipo de ciclo por el que pasa, cuando son extremas manías, extremas depresiones, es bipolaridad, 1. Cuando son extremas depresiones y con hipomanía, que son como manías pequeñitas, es bipolaridad 2. Y luego viene el tercer tipo, que es ciclotimia, que es
pequeñas manías y pequeñas depresiones. O sea que Pero es un bipolar el ciclotímico. sí, es una tipo. especie de Es un bipolaridad. tipo. Sí, son 3 tipos, básicamente. Están Entonces, categorizados como trastornos del estado de ánimo. Exacto. Pero ahí están esos 3 Exacto. subtipos. Pero Entonces, tú sí ser puedes ver esa- ciclotímico es una alteración, bueno, ya es va. un trastorno. El ciclotímico es un trastorno de personalidad. ¿Ok? Una cosa es trastorno del humor, que es la ciclotimia, y el otro es la esquizotípico, Ajá. que es más un trastorno de la personalidad. Eso ya son como Ahora, diferencias todas más estas técnicas, personas ¿no? pueden llevar una vida perfectamente normal. Con Siempre y medicación cuando y estén tratamiento. con tratamiento psicológico y con tratamiento psiquiátrico para lo que es la química de su cerebro. Sí pueden llevar una vida Samar, normal. ¿qué es lo que pasa? El trastorno existe, no se cura porque no es una enfermedad, pero el reto de todo profesional es llevar al paciente a estar compensado. Y compensado es a nivel de química y de terapia para que él sea funcional. Esos son los pilares que lo van a sostener para él tener Y una esa vida. persona puede ser exitosa, puede De hecho, sí, fíjate una de las cosas, claro. es muy típico, mujeres sobre todo que he visto que tienen este diagnóstico de bipolaridad, que en su etapa maníaca son tan exitosas. De hecho, hay 1 o 2 libros bestseller de mujeres que han escrito libros increíbles, porque en la etapa maníaca son, además que inteligentísimas, súper exitosas. Lo que es difícil es que no solamente el tratamiento de médico, y de la medicina y de la terapia, sino que también trabajar con la familia Ah, sí, y con la claro. pareja y con el resto de los integrantes, porque tiene que ser un La trabajito en contención. conjunto. Exacto. ¿Y saben qué he visto en las personas que conozco con este trastorno? Que cuando se sienten bien, abandonan el tratamiento. Sí. Entonces eso es como muy Sí. delicado. ¿Cómo lo convences de que necesita el tratamiento si se siente bien? Esa es de las Correcto. partes más difíciles. Es una de las sí. partes más difíciles y además también ahora con toda esta onda naturista, digamos holística, mucha gente Se va por prescinde medicina de alternativa. cosas que bioquímicamente son importantes. Es Así verdad. que hay que Ay, estar, sí, hay claro. que estar bien pendiente Porque la gente todo- no le gusta, a mí no me gustan los medicamentos, Exacto. honestamente, gracias a Dios no los necesito, pero yo solo de pensar que me tengo que tomar algo de por vida me genera ansiedad. Y hay muchas personas que si se sienten bien no creen que están enfermas y no lo quieren Bueno, tomar. hay Pero es una medicina toma de alternativa. conciencia. Yo pienso que la persona que padece la bipolaridad tiene que empezar a mirar las ventajas de tenerla, porque todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Correcto. Son personas que dan mucho, entonces cuando están dando mucho es una ventaja. Y yo creo que todo debe empezar con la aceptación. De allí parte porque, todo. De allí cierto, parte si todo. tú aceptas que realmente es una condición crónica que no se cura, sino que se controla, tienes que tomarte el la tratamiento. toma Ahora, de conciencia. La toma de conciencia. Pero esa toma de Bastante. conciencia también es familiar, porque ojo, muchas veces las parejas, los padres no quieren aceptar que existe este trastorno en la persona que aman. Y entonces muchas veces sabotean, incluso no acompañándolos en un tratamiento o haciéndose la vista gorda ante ciertas cosas. El que está fuera, teóricamente, es el que tiene que también poner un poquito de límite en esto y llevar a la persona que tiene el trastorno a que busque esa O ayuda. manejan falsas creencias, porque lo que tú crees lo creas, y desde creer que está loco o que está enfermo lo vas a tratar así. Así Entonces, es, entender tal el cual. diagnóstico, aceptarlo, es el primer paso para ayudar a O quien a lo padece. veces lo informarse. superprotegemos, porque Sí. entonces es el enfermito, no hay significado que le tal. das a la Él tiene terapia. un trastorno Desde que tiene que pobrecito. vivir con él y tiene que aprender a aceptarlo y a vivir con él, pero no tratarlo diferente. Mara, Para, porque para la una responsabilidad realidad persona es con víctima. trastorno bipolar es fácil conseguir pareja, casarse, tener hijos y vivir en la casita feliz. Si estás compensado, compensado, sí. sí. Si estás balanceado y si tienes una vida que es funcional, sí. Es igual con cualquier disfuncionalidad. O sea, bipolaridad, esquizofrenia, depresión, lo que tú quieras. Si estás disfuncional, no puedes mantener una vida estable. Entonces, Un sí. último consejo para todos los familiares de las personas que tienen trastorno bipolar. Último consejo. Más grave que el trastorno es la ignorancia. Es la Ay, yo ignorancia iba a sobre el decir mismo. eso mismo. Si te Hay que informas, ayudas. Hay que informarse, como No en le tengas todo. miedo, Hay- el amor lo cura Ocúpate. todo, el amor lo puede todo. Simplemente busca los especialistas adecuados porque es una condición que se controla y esa persona que tanto amas y que está pasando por esto puede tener una vida perfectamente normal. No se muevan, que ya venimos con más de El Chateo. Y seguimos aquí conectados en el programa donde aprendemos también a llevar una vida feliz y saludable. Y te tengo una mala noticia. Si no estás durmiendo bien, pues prepárate porque vas a envejecer antes de tiempo y como valor agregado vas a ganar unas libras de más. Por eso es tan importante y por eso es que todos los especialistas, nutricionistas, médicos, todos te dicen que debes dormir en forma continua, en un sueño profundo, por lo menos entre 7 y 8 horas cada noche.
¿Por qué? Porque en ese momento del sueño, sobre todo después de las 10 de la noche, comienzas a segregar una hormona llamada melatonina. Es una hormona poderosa antioxidante que previene el cáncer, que te rejuvenece, que restaura tus procesos cognitivos y de aprendizaje para que tú al otro día puedas enfrentar la vida de una mejor manera. Entonces, todos nuestros esfuerzos deben ir hacia poder estimular la producción de esta hormona serotonina. Ahora, primero te voy a decir qué no debes hacer. Vamos a desaprender sobre estos errores para poder conseguir un sueño largo, profundo y reparador. Lo primero es evitar las bebidas alcohólicas en la noche. Sé que suena difícil, pero cuando consumes mucho alcohol, más de 1 o 2 tragos en la noche, el alcohol te va a estimular para ir mucho al baño y también te va a dar un sueño muy intranquilo. Otra cosa que no debemos hacer y que seguramente lo haces es tomar mucha agua antes de ir a dormir. Porque si tú tomas agua justo antes de dormir, te vas a levantar en la noche para ir al baño y eso es algo que debemos evitar. Otra cosa que hacemos es tomar mucho café. Cuando tú excedes las tazas de café en el día, que no deben ser más de 2 o 3, o tomas café después de las 3 o 4 de la tarde, vas a estar hiperestimulado y no vas a lograr ese sueño profundo que quiero que logres para poder estimular la melatonina. Otra cosa que seguramente estás haciendo, estoy segura, es llevarte el teléfono a la cama. Cuando te llevas el teléfono a la cama y tienes tecnología alrededor, que si el televisor, que si la computadora, porque estás trabajando en la cama, o tienes el teléfono en la cama, todas las luces de esas pantallas te van a estimular y no te van a ayudar a conciliar el sueño y para tener un sueño reparador. Entonces, uno de los principales consejos es no trabajar al menos 2 horas antes de dormir y apagar el teléfono y el control del televisor por lo menos 1 hora antes de irte a la cama. Un consejo importante que también quiero que te lleves es que debes crear un ambiente adecuado para irte a la cama. Sería muy divertido y relajante darte un baño con agua caliente, quizás usando sales de olor, unas velitas en el baño, el agua tibia, colocarte alguna crema hidratante y sobre todo que tu cuarto esté en extrema seguridad. Si no tienes cortinas que tapen el 100% de la luz, es muy probable que te despiertes durante la noche y que tengas un sueño intranquilo. Entonces ya sabes, evita todo lo que te estoy mostrando en este lado de la mesa, trata de relajarte y tener un baño caliente justo antes de irte a la cama. Quítate el sostén si eres mujer, duerme en ropa cómoda, ponte una pijama bien holgada, bien cómoda, o si quieres dormir desnuda, puedes dormir desnuda sin ningún problema. Ahora, ¿qué hacer? Vamos a ver qué hacer. Hay alimentos que son ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido muy importante porque estimula o es el precursor de la serotonina, que es la hormona de la felicidad y el bienestar. Y la serotonina también te ayuda a tener un sueño relajado y profundo. Está relacionada con la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, vamos a consumir alimentos ricos en magnesio y en triptófano para poder estimular serotonina y melatonina. La banana es muy importante, consumir bananas suficientes. También los frutos secos tienen vitaminas que te ayudan a estimular la producción de serotonina y melatonina. El chocolate es muy importante, pero el cacao que sea 70% y que no tenga azúcar, obviamente porque el azúcar te estimula, debes evitar el azúcar. La avena también tiene muchas vitaminas que te ayudan a tener un sueño tranquilo y relajado. Puedes consumir avena en la mañana y en la noche vas a tener un sueño mucho más tranquilo. Y bueno, un vasito de leche caliente, si no eres alérgico o intolerante a la lactosa, te puede servir también para entonar tu cuerpo e irte a la cama. Si no puedes consumir lactosa, entonces puede ser leche vegetal. Ahora, si nada de esto te funciona, puedes tomarte una infusión de manzanilla, tilo o valeriana, que es maravillosa para poderte relajar antes de ir a la cama. Y puedes usar flores de Bach, puedes usar aceites esenciales relajantes que te coloques aquí en la muñeca y los huelas. Y magnesio, 400 miligramos, un suplemento de magnesio es muy importante antes de ir a dormir. Y la melatonina, si nada de esto te funciona, tienes que recurrir a la melatonina entre 3 a 5 miligramos justo antes de dormir y vas a tener un sueño delicioso. Muchísimas gracias por acompañarnos en Chateando con Samar. Y si tienes más dudas, escríbeme a mi cuenta @soysaludable para seleccionar más temas para ti. Ya venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos aquí
aquí conectadísimos contigo en este programa tan candente llamado El Chateo. Y ahora vamos a hablar de a estas chicas que han tenido una vida sexual activa, normal, y de repente perdieron todo el interés. Perdí mi deseo sexual. ¿Será que soy frígida? Ese es nuestro tema en este segmento y vamos a empezar a definir qué es la frigidez y cómo saber si uno está pasando por eso. Fíjate, la frigidez tiene que ver con la incapacidad de contactar con el placer, con tu poder llegar a sentir el deseo sexual. Entonces en las mujeres se ve muchas veces producto de cambios hormonales o situaciones de estrés o porque sencillamente ya no les interesa esa área por alguna razón, mira la muerte de alguien en la familia. Ahora, lo importante aquí es que hay una serie de cambios también internos, además de los externos, que tiene que ver con el contacto con el otro, porque no es nada más en la relación de pareja, es consigo misma que dejan de tener ese placer. Y aún cuando quieran, que esto es lo que define lo que es la frigidez, que es distinto a la falta de deseo, simplemente no pueden lograr el orgasmo. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre ser frígida y sentir una falta de deseo por esa pareja que tienes en ese momento? Es que creo que sí, es importante hacer la distinción. La frigidez es no poder llegar al orgasmo. Exactamente. En cambio, no sentir placer ni llegar al pero orgasmo. sí puedes tener deseo sexual. Correcto. Entonces, sí, o sea, la un poco cosa- más tenue, pero sí. puede ser que te excites, pero no necesariamente llegues a tener ningún tipo de orgasmo. No, No, pero es que no llegas a sentir el placer. Porque te lleva al orgasmo. Que te lleva al Claro, orgasmo. Tú puedes exacto. tener la intención. Pero puedes tener el deseo, eso es lo que te quiero decir. Puedes intención. tener la intención de que, bueno, Exacto. quiero tener sexo o quiero tener algún tipo de O placer. sea, llega el pero- pensamiento, pero cuando se va a ejecutar ese pensamiento no hay placer y si no hay placer no hay orgasmo. Exacto. Y no Porque hay un bloqueo. necesariamente es una cuestión fisiológica, que eso No. es lo que queremos aclarar también. O sea, lo que quiero aclarar no es porque tienes una disfuncionalidad fisiológica del cuerpo que te impide tener placer Así sexual. es. o Ok, que te impide el orgasmo. nunca, o sea, entre las causas de la frigidez, ninguna es una No, disfuncionalidad sí. del cuerpo. Claro, Bueno, cuando hay falta de hormonas o hay un desbalance, muchas veces las mujeres, mira, hay mayor resequedad vaginal Ok. y no contactan con el placer porque incluso aparecen otro tipo de problemas como es el vaginismo o simplemente de verdad el deseo no lo tienen. Entonces, si no tienes la parte inicial, pues menos vas a poder llegar al orgasmo. Esto sucede mucho en la menopausia, Sí, que tenemos todo totalmente. este desbalance hormonal, entonces pues lógicamente el deseo sexual ¿Qué se tan aplaca. frecuente será este trastorno? Bueno, es un trastorno, ¿no? ¿Verdad? No, es una condición. ¿Qué tan frecuente será? No, yo no tengo las estadísticas. Yo tampoco ¿No tienen tengo las las estadísticas? estadísticas, La pero yo verdad sí Bueno, pero ya sé sabemos que en la menopausia podría pasar. en la menopausia suele ocurrir con más frecuencia. Ok. Así que es una etapa donde la frigidez, la falta de la consecución del orgasmo se hace más evidente y es lógico porque de alguna manera en esa etapa, como te decía, hay menor cantidad de hormonas, funcionalmente la mujer de pronto no tiene mayor lubricación vaginal como en otros momentos. Entonces, puede doler a claro. una persona Entonces, si frígida? a alguien le duele, pues, indudablemente no puede contactar con el placer, a menos que tenga algún deseo, pues que tenga esté ligado al masoquismo. Mira, o yo al me dolor. imagino que la otra cosa que puede causar frigidez es traumas sexuales. Cuando ha habido abuso sexual, claro. cuando ha habido molestar sexualmente. Acoso. Acoso sexual, traduciendo el inglés aquí. Entonces, la asociación de lo que es el placer con la sexualidad está interrumpida. Ahora, Y la relación ahora- de la ajá. pareja es importante, porque si yo no estoy bien física, psicológica, emocional, sexualmente con mi pareja, pues, ¿qué está No, y pasando? si es Ahí que si no tenemos que sienten- entrar a mirar. Ahora, Totalmente. una pregunta. ¿Cuándo entender que esto puede ser un problema? Porque hay días donde las mujeres no importante. tienen deseo sexual. Sí, pero eso no quiere- eso no es- eso no es ¿dónde frigidez. está la línea que divide de repente que un día o una semana no te provocó porque tenías problemas en el trabajo o que ya eres frígida? Cuando se vuelve una constante en tu relación. ¿Cuánto tiempo? ¿No hay un Puede- tiempo? Si hay un tiempo estimado. Pero recordemos que no es el deseo, es la consecución del orgasmo. Entonces ahí es donde la línea hay que marcarla. La persona, ok, puede pasar épocas que no tiene el deseo, pero eso no quiere decir que si lo intenta no llega al orgasmo. Así que hay que unir los dos conceptos. ¿Está relacionado con la falta de amor o el resentimiento con tu pareja? Que de repente no quiere. Sí. Puede ser una baja autoestima, puede ser una poca motivación de parte de la pareja, puede ser problemas familiares, de disfuncionalidad de la dinámica Es que familiar. mira, llegar al orgasmo en la mujer y en el hombre está
tiene componentes físicos, tiene componentes emocionales, tiene componentes psicológicos, tiene componentes de la sexualidad contigo mismo. Entonces, cuando alguna de estas cosas se ve afectada, afecta lo que es el proceso sexual. O sea, la sexualidad es la relación contigo misma desde que naces hasta que te mueres. Bueno, Entonces, esa sexualidad, cuando en algún momento se ve interrumpida, ya sea por falta de hormonas, ya sea por un trauma, ya sea por alguna problema en el trabajo, en la relación con la pareja, puede ser que afecte poder lograr el orgasmo, pero no necesariamente afecta el deseo sexual. O sea, Claro, hay pero dos es que eso cosas tiene que ver con distintas. la respuesta sexual humana. En la respuesta sexual humana hay que pasar por distintos niveles y en la mujer es muy importante porque es más lento que en el hombre. En el hombre hay pues estimulación, erección y pueden llegar mucho más rápidamente al orgasmo. En la mujer esa etapa de estimulación es más larga para poder estar en el nivel para poder llegar al orgasmo. ¿Qué pasa? Si tú no tienes el deseo y no pasas, aunque es mucho más cíclico, antes se concebía mucho más rígida esas etapas, pero realmente necesitas del deseo y tener el clic en la mente, en todo tu cuerpo para poder llegar al ¿Y orgasmo. qué factores activan el deseo sexual? Ah, Por ejemplo, no sé, la mente, para mí la mente. La mente es Pero el potencia como autoestima, totalmente. el sentirte bien contigo, Que dices que interrumpe el deseo sexual. ¿qué lo hace que activa no- o qué lo interrumpe? La mente. Mira, deseo es lo que no tienes, ¿verdad? Muchas veces en las relaciones de pareja, cuando tienes muchos años con una persona, la quieres, la amas, puedes tener algo, pero Pero como no la ya la deseas. tienes, no la deseas, porque no hay una carencia. Entonces, muchas veces yo trabajo mucho con las parejas con esa diferenciación. ¿Cómo hacer para que haya suficiente distancia entre las dos personas para que vuelvas a desearla, que la puedas volver a querer otra vez desde el punto de vista sexual? Pero ese deseo es querer conseguir algo, querer buscar algo, y eso obviamente, como están diciendo aquí, es mental, es emocional, es psicológico. Y tiene que ver, no sé, lo que comes, el ejercicio que hagas, cómo te veas, cómo te Hay mucha sientas. influencia, increíblemente, pero sí hay influencia, porque cuando tú caminas, ahora estamos usando el caminar para todos los problemas, porque oxigenamos nuestra mente o nuestro cerebro, nuestras neuronas, entonces podemos estar mejor. Y lo que comemos definitivamente sí nos determina. Mira, yo tengo, desafortunadamente también, tengo muchos casos donde las mujeres, por no sentirse atractivas ellas con ellas mismas, de alguna manera cortan esa posibilidad de ser deseadas o de desear a la pareja, porque dicen, bueno, si no, tengo que verme de cierta forma, o tengo que adelgazar, o tengo que tener, para poder tener ese deseo. Ahí hay un sexual. problema de Aquí- autoestima, no, y ¿no? aquí Y darle la importante- importancia, perdón. No, Digo, darle la importancia a la sexualidad, la importancia que merece, porque en este mundo tan apurado en el que estamos viviendo, muchas veces se pone la sexualidad como si fuera de último, y resulta que es uno de los aspectos más importantes del ser humano. Entonces, si tú le das importancia, te informas, buscas las causas, si esta es tu situación, tu problema, tu circunstancia, puedes buscar la solución. Pero si lo dejas pasar, te acostumbras A ver, eso. Tenemos que tiene que ver callarlo. con el amor. Yo puedo seguir amando a mi pareja, solo Pero en este perdiste el etapa deseo. no tengo deseo. Tenemos que ir a un corte comercial y ya venimos con más, pero dejo una pregunta en el aire. ¿Una persona que pierde el deseo sexual con su pareja puede autocomplacerse y llegar a la masturbación sin problemas? Ya venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos conectados aquí en El Chateo. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejé una pregunta en el aire. ¿Una mujer frígida, una mujer que no tiene deseo sexual, puede llegar al orgasmo a través de autocomplacerse en una masturbación? ¿Qué opinan? Mira, estábamos justo hablando en el break de cuál es realmente la definición de frigidez. Entonces, es la incapacidad de tener recibir el placer y llegar al orgasmo. Esa es la frigidez. Exactamente. Entonces, cuando una mujer puede tener deseos, puede tener intención de tener sexualidad, querer masturbarse, que tener relaciones, pero no es capaz de llegar al orgasmo. Esa es como la impotencia en el hombre. Y por eso es que no puedes sentir Ni sola ni placer. acompañada. Ni sola No. ni acompañada. Sí. Por eso es que aunque tengas el deseo aquí, tú tienes que tener placer para poder llegar al Pero sí- orgasmo. Las sí dos creo que condiciones tienen que estar presentes. Es importante diferenciar también de cómo se usa la palabra frigidez ahí Se en lo usa, coloquial en la hoy andas calle. frígida. Cuando Ahí tienes va. una mujer, cuando hay una mujer que es fría o que no es cariñosa o que no quiere tener sexo con el hombre, entonces, ay, esa es una frígida. Eso- No, y a las cuidado amargadas con en la eso. calle también Sí, las insultan sí. llamándolas Sí, frígidas. cuidado con eso, pues eso no tiene nada que ver, es como una manera de usarlo y de insultar a mujeres que no me parece para nada Además, apropiado, por correcto. cierto. Ahora, sí.
¿qué pasa? ¿Qué hacemos con una mujer que esté pasando por esta situación? Revisar. ¿O qué debe hacer ella, obviamente? Revisar qué pasa. ¿Hay tratamiento? ¿Hay, Claro. hay que ir a un psicólogo primero? ¿A un Biológicamente, sexólogo? ¿qué está Vaya mucho pasando? por Las dos vergüenza. cosas son Psicológicamente, importantes. ¿qué está pasando? Emocionalmente, familiarmente, ¿qué está ¿Pero qué pasando? es lo primero en que ella? tiene que hacer? Ir a un médico. Revisar qué es lo que ocurre, porque hay una causa. Y si no determinas el origen, si tiene que ver a nivel, si es tu cuerpo, si es tu mente, qué es lo que lo está generando, no vas a poder llegar al placer. Lo que pasa es que muchas personas callan por vergüenza, Sí. sin conocer que hay, es como la disfunción eréctil en el hombre. Muchos hombres por vergüenza lo callan sin saber que hay soluciones para disfrutar de una vida sexual Así plena. es, y muchas hasta lo disimulan. Por Totalmente. complacer a la pareja, disimulan los orgasmos. Yo tuve Bueno, una los paciente, disimulan y los 20 falsan. años de casada, y se sentó y me dijo, en mi vida he sentido un orgasmo. Yo alucinaba. Wow. ¿Y cómo hacías? No, por mi matrimonio fingía. ¿Qué consecuencias puede tener para una persona nunca haber sentido un orgasmo y no tener ningún deseo Bueno, sexual? A largo plazo, yo pienso que le va dañando a uno un poco el carácter, la manera como se relaciona con los demás. No hay nada más rico que un buen placer sexual. Pero tú puedes tener el deseo sexual y no llegar al orgasmo. O sea, ¿Tiene alguna consecuencia emocional para las personas? Frustración. claro, claro que tiene consecuencias, porque además que es muy saludable tener orgasmos, es como estornudar, es como es parte de la naturaleza, del ciclo Una de la humanidad. necesidad ¿no? De la- fisiológica. Sí, en Pudiera- las mujeres y en los hombres. Entonces es es- importante que es la mujer como- tenga la oportunidad de poder descubrir eso en sí misma y creo que mucho tiene que ver con los límites sociales que se imponen en la mujer, que a lo mejor la sexualidad en la mujer o el placer sexual de la mujer no es tan aceptado ni es tan libremente explorado como en un hombre. Muchas por veces ejemplo. la religiosidad, las abuelas castraron mucho nuestra sexualidad porque lo vieron como un mito, Tabú, como algo malo. como si te tocas, Es que te- así- te- hay que A nivel de revisarse. una sexóloga, soy frígida y voy a una sexóloga. ¿Qué puede hacer una sexóloga por mí? Bueno, Yo no soy frígida. La primera cosa hay que explorar dónde nace, hace cuánto, es un evento que llevó como consecuencia Buscar la ese- causa. Buscar la causa es indispensable. Ya la intención de contactar a un psicólogo o contactar a un médico es el primer camino para explorar, bueno, qué se va a hacer. Y lo importante es que la persona esté con el interés de cambiar eso y además no pierda la fe de poder lograr un cambio en sí misma. Claro, es importante porque revisar. ¿Tiene remedio? ¿Tiene Eso sí solución? tiene ¿Es pasajero? remedio. Sí, sí, a mí me parece que tiene muchísimas soluciones. Estamos justo comentando aquí, la historia sexual de la persona es importante. Revisarla. Cuando dentro de la historia sexual hay, como mencioné antes, abuso, trauma, lo que Puede estábamos ser un hablando aquí, efecto de es eso. puede ser un efecto. Entonces, ¿cómo superar, cómo sanar el abuso, el trauma, la ignorancia con respecto a tu propio cuerpo? Correcto. La También falta de tiene mucho que ver con información. Mucha gente no tiene orgasmos porque no sabe cómo estimularse a sí misma. ¿Cuáles son esas zonas Los erógenas? prejuicios. ¿La masturbación es pareja recomendable también. para las personas que son frígidas? Sí. O sea, practicar. La Y además masturbación es un se les acto enseña. fisiológico. Y además se les enseña porque hay maneras de estimularse y hay que llevar, bueno, hay ciertos trucos que las personas que están atendidas por psicólogos o sexólogos empiezan a practicar y pueden lograr cambios. La cosa es que si tú nada más te quedas con la idea y no haces nada, vas a seguir teniendo lo mismo. Exacto. Y además o sea, hay tratamiento. Sí, hay claro, tratamiento por psicológico y supuesto. hay, Médico. Hay hormonas, tratamientos médicos, hay- hormonas, pastillas, hay algo. La Lubricantes. alimentación. Bueno, y muchas ahí cosas. también no nada más Y eso, juguetes. también hay juguetes sexuales que estimulan mucho más, de una manera más directa, y eso hace que aumente la probabilidad de que tú tengas un orgasmo, aún siendo frígida, digamos como problema. Si lo quieres cambiar, de pronto te funciona más. La cosa es que es muy personal. Cada persona tiene que asumirse de ese Y problema. a cada persona se le diseña un aceptar la protocolo. situación. Por Ahora, eso. ¿qué le diríamos a las parejas? A la pareja de una mujer frígida. ¿Cómo manejarlo a nivel de pareja? Mira, ya sea pareja hombre o pareja mujer, porque en Sí. relaciones heterosexuales, homosexuales, primero, interésate por la vida sexual de tu pareja. Ve a ver si tu pareja realmente está teniendo orgasmo o no, ¿verdad? No mientas. O sea, ve a ver cuándo, qué es lo que comunicación. excita a tu pareja, qué es lo que le hace sentirse bien, qué es lo que le da Comuníquese. deseo, qué es lo que le da placer. Y haz un espacio en tu vida de pareja para explorar eso, para disfrutar eso, para que haya ese diálogo y esa comunicación sexual, ¿no? Así es, Eso y que una puedan cosa muy tomar importante.
previsiones y solucionarlo. Ahora, en el caso del café, dicen que el café puede ayudarte a estimular el deseo sexual o algún alimento. ¿Hay algo que se puede hacer a nivel de estilo de vida? Existen ¿O es el alimentos, medicamento? existen alimentos que se suponen afrodisíacos, pero volvamos a lo mismo. El afrodisíaco más importante está en la mente y asumirte. Lo que sí puedo decir es, no recomiendo nunca la mentira, porque la mentira no es tanto para la pareja, es para uno mismo. Cuando tú lo aceptas que estás teniendo esa dificultad, puedes buscar una solución. Para mí es el primer paso. Y además que es importantísimo que estemos hablando de esto porque el estigma que viene asociado con la incapacidad sexual, ya sea en el hombre o en la mujer, ya la frigidez, la impotencia, es tan grande porque hoy en día, o sea, todo el mundo tiene que ser sexual y todo el mundo tiene que ser erótico, y todo el mundo tiene que tener el mejor selfie del mundo y el mejor cuerpo del mundo. Entonces, si tú no estás ahí en eso, entonces no eres nada. O sea, estoy hablando de las ciencias sociales. Sí, Entonces, exacto. imagínate sentarte a hablar y decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, yo tengo este problema de que no tengo orgasmos o que nunca he tenido un orgasmo o que no puedo sentirlo. O sea, no es fácil. No es Entonces, fácil, pero ¿qué puede llevar a una mujer a asumir esa posición de no contarle a nadie que no tiene orgasmo? La vergüenza. Vergüenza. La vergüenza Claro. y la negación de la problemática. Bueno, hay mecanismos de defensa que podría ser eso, la negación. ¿Por qué niegas? Bueno, porque dejas de afrontar otra realidad que hay detrás. claro, y bueno, el Porque miedo al puedes- rechazo también. Puede ¿Qué ser, pasa por cuando ejemplo, tu pareja tú le dices, o lo que sí. tú estabas diciendo. A ver, ocurrió un episodio en la infancia, algo que fue traumático y suele suceder que los abusos están relacionados con gente muy conocida, cercana a la familia. Si tú bloqueaste eso y de ahí en adelante tu sexualidad no fluyó y no creció contigo, el contactar con ese pasado a veces puede ser muy doloroso. Entonces El es inconsciente importante bloquea. entender y Sanar. ver las cosas con compasión, porque no es fácil. Aquí podemos decir muchísimos tips, pero la persona que está viviendo esa frigidez debe de cargar algo muy duro encima de sí. Así, vamos a darle un último consejo a todas las personas que estén pasando por este proceso, a todas las mujeres. Consejo final, ¿qué hacen? Para mí me parece importantísimo buscar apoyo. No Buscar estar sola en esto, no vivir esto en soledad, o sea, buscar apoyo en tu pareja si puedes, que sería lo ideal, buscar apoyo con los seres queridos y sobre todo ir a profesionales, que los profesionales estamos preparados para trabajar con esto, es mucho más común de lo que la gente piensa. Así es, si estás pasando por ese problema, quizás no seas la única, es mucho más común de lo que te imaginas. Y tú tienes derecho a tener placer sexual, solo tienes que tomar la decisión, aceptarlo y buscar a los profesionales más adecuados para resolver esta situación. Muchísimas gracias por toda la contribución en este maravilloso programa. Hoy ustedes en casa los invito a seguirnos día a día en el mejor programa de la televisión, El Chateo. Bye.